¿Cómo el encuentro personal con Dios puede transformar nuestras vidas para siempre? El encuentro personal con Dios es la experiencia que cambia por completo nuestras vidas. No basta solo con conocer de Dios o recibir una visitación es necesaria para tener un encuentro sobrenatural con Dios, en su presencia donde transforma cada área de nuestro ser. Este encuentro abre las puertas de una conversación espiritual genuina, permitiendo que Dios tome el control y guíe nuestras decisiones hacia la voluntad de Dios. En Hechos 9, del 1 al 11, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseña, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el suelo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este paisaje nos enseña de cómo el encuentro de Saúl con Jesús no solo cambió su nombre a Pablo, sino que transformó radicalmente su propósito y destino. Este encuentro es un modelo perfecto de la conversación espiritual que todos necesitamos experimentar. Número 1. La necesidad de un encuentro sobrenatural. Es un error pensar que asistir a la iglesia o realizar actividades religiosas garantiza una verdadera transformación. Muchos de nosotros cumplimos con algunos mandamientos, pero si no han experimentado un encuentro personal con Dios, sus vidas no reflejan un fruto de una conversación espiritual genuina. En Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este mandamiento es la base de la vida cristiana, pero sin embargo, si Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, corremos el riesgo de estar viviendo una fe superficial y rutinaria. Consideramos el ejemplo de Adán. Él tenía comunicación diaria con Dios en el Edén, pero su relación se volvió tan cotidiana que desobedeció una orden directa, perdiendo así la vida eterna y su lugar en la presencia de Dios. En Génesis 3 del 1 al 24 está la historia donde nos enseña que no basta con recibir las bendiciones de Dios. Necesitamos un encuentro sobrenatural que transforme nuestras vidas y nos impulse a obedecer en su voluntad. Asimismo, muchos de nosotros hemos recibido bendiciones y manifestaciones del poder de Dios, pero nuestras decisiones diarias no demuestran una vida redimida o rendida a Dios. Es posible haber tenido encuentros con Dios y aún así seguir viviendo según la carne. La diferencia radica en que un encuentro sobrenatural no solo impacta nuestras emociones, sino que cambia nuestras formas de pensar y de vivir. En el caso de Saulo, el encuentro con Dios fue tan impactante que hizo temblar de temor reverente. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? En Hechos 9:6. Ese temor reverente es esencial para una conversación espiritual y genuina. Cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, permitimos que Él tome el control de nuestras decisiones y transforme nuestras vidas. El punto número 2, la conversación espiritual de perseguidor a seguidor. Saulo no solo escuchó la voz de Dios, sino que reconoció su autoridad y respondió con obediencia. Este acto de rendición marcó el inicio de su transformación. La pregunta que le hizo Saulo revela la esencia de la conversación espiritual. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, su vida deja de girar en torno a sus propios deseos y comienza a buscar la voluntad de Dios. La verdadera conversación espiritual implica un cambio de dirección, dejando atrás el pecado y viviendo para glorificar a Dios. El apóstol Pablo expresó esta transformación en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo resume la esencia de la vida cristiana: morir al yo y permitir que Cristo viva en nosotros. La conversación espiritual no es solo un cambio de conducta, sino una transformación profunda que afecta nuestros pensamientos, emociones y acciones. La diferencia de una fe superficial y una fe transformadora radica en la actitud del corazón. Mientras muchos de los creyentes se conforman con recibir bendiciones, aquellos que han tenido un encuentro sobrenatural buscan servir a Dios con todo su ser. Este cambio de perspectiva nos lleva a vivir una vida de obediencia, amor y servicio. En el caso de Pablo, su conversación espiritual lo llevó a dejar atrás su vida pasada y dedicarse por completo a predicar el Evangelio.
aquel que perseguía a los cristianos se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia, demostrando que nadie está afuera del alcance de Dios. El punto número 3. El impacto de un encuentro personal con Jesús. Un verdadero encuentro personal con Dios produce frutos visibles en la vida de nosotros. Al igual que Saulo fue transformado a Pablo, cada persona que experimenta una conversación espiritual empieza a reflejar el carácter de Dios en su diario vivir. Cualquier persona que llega a tener esa conversación espiritual con Dios tiene esa transformación donde es visible ver el fruto de Dios, el fruto de esa conversación espiritual con Dios. Jesús nos llama a vivir una vida de obediencia y servicio. No basta solo con conocer la palabra, es necesario ponerla en práctica. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para cumplir el propósito de Dios o el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Este propósito se refleja en nuestras relaciones, decisiones y acciones diarias. Además, un encuentro sobrenatural con Dios nos capacita para enfrentar las pruebas con fe y esperanza. Pablo, quien sufrió persecuciones, cárceles y dificultades, pudo decir en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este nivel de fe es solo posible cuando hemos experimentado el poder de la transformación de Dios. La conversación espiritual nos da una nueva perspectiva de la vida y nos lleva de gozo y paz y propósito, y aún así en medio de las circunstancias. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, su testimonio se convierte en una herramienta muy poderosa en las manos de Dios, que puede llegar a impactar a otros. La transformación de Dios obra en nuestra vida. La transformación de Dios es obra de nuestras vidas que puede ser visible para que nos rodeen, y esto abre puertas para compartir el Evangelio, así como el cambio de Pablo impactó a miles de personas. Al igual, nuestras vidas también pueden ser instrumentos en las manos de Dios para llevar luz a quienes están en tinieblas. El ejemplo de Saulo nos enseña que un encuentro personal con Dios tiene el poder de transformar incluso el corazón más endurecido. No importa cuál haya sido tu pasado o cuántos errores hayas cometido, cuando te encuentras con Jesús, todo cambia. El Señor no quiere que vivamos una fe superficial. Él desea que tengas un encuentro sobrenatural que marque tu vida para siempre. Este encuentro no simplemente te libera del pecado, sino que también te capacita para vivir conforme a su voluntad y cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Tener esa conversación espiritual con Dios nos capacita y nos ayuda para lograr ese propósito por el que fuimos llamados. Porque
necesita transformarnos de lo más profundo y hacer todos esos cambios para así nosotros poder cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. No simplemente se trata de recibir las bendiciones. No tengamos una fe superficial o una fe rutinaria. Hay que aprender y dejar que Dios transforme de esa transformación sobrenatural en nosotros y nosotros tener esa conversación espiritual con Dios para poder transformar y cambiar nuestras vidas por completo y poder así cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Porque todos tenemos un propósito. Al igual hay que saber esperar ese propósito y cuando llega hay que aprender a pasar por esa prueba que viene o por ese como aprender para ahora sí poder empezar con ese propósito. Todo el propósito debes de pasar esa prueba para así tú poderte capacitar y lograr llegar a tu propósito que tienes, tanto sea el de profeta, el de predicador, el pastoral, cualquiera de todos esos propósitos te tienes que capacitar para cada uno. Todos tienen su capacitación que uno debe de cumplir y entonces ya empiezas a trabajar en ese propósito por el cual fuiste llamado. Aprendamos a tener ese encuentro personal con Dios en nuestras vidas y tener esa conversación espiritual con Dios, una conversación espiritual que se puede aplicar casi diariamente, pero que no se haga rutinario. Tener esa conversación espiritual y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos.